Capítulo número 9. Aquí en este capítulo nos unimos dos equipos, son mucha gente los que vamos a participar. Vamos a tratar de ser muy abstractos, muy rápidos, porque el vino nos está esperando. ¿Abstractos o rápidos? Rápidos. Ah, pues sí. No. Bueno. Se programan una hora para que alcancemos los de 10. Okay. ¿Para que hacemos qué? Los de 10. Ah, sí, claro. Sí, cierto, más o menos lo que dice. La biblioteca como institución, un enfoque organizacional. Está muy interesante, es un tema que da para mucho también, pero vamos a ponernos un poquito, ¿no? El capítulo 9 se trata de la organización de las bibliotecas, su deber ante los usuarios, servicios y soporte de la infraestructura. ¿Okay? Bueno, la primera definición que vemos en el libro es ¿qué es administración? Dice que es el personal administrativo manual que tiene el propósito de mantener el funcionamiento de las bibliotecas. Muy sencillo. ¿Okay? Y lo divide en administración, ya lo comenté ahorita, unidades de servicio al público, son las áreas que dan una atención al usuario directa o indirectamente. Ejemplo, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Circulación, referencia, servicios complementarios, publicaciones periódicas. Siguiente, el departamento de referencia se encarga de satisfacer las necesidades de los usuarios en las cuestiones de información, asesorar. Bueno, en el caso nuestro... Oye, hay una pregunta, Daniel, a propósito de cómo se llama el de aquí. ¿Por qué esto de referencia de dónde se toma? ¿Por qué no podría llamarse consulta? Que es en la parte del centro del país, hacia allá, así se le conoce, ¿no? Sí. Es la influencia de influencia gringa. Gringa, de reference. Sí, exactamente. ¿Y qué tan claro será para el usuario? ¿Clarísimo? Ya están aquí, bueno, cuando menos nuestros usuarios de la universidad. Claro, porque tienen que tomar el curso y desde ahí les dicen. Pero en algunas respuestas de las encuestas de la satisfacción de usuarios que hemos hecho, ponen ahí en los comentarios que por qué no tenemos un escritorio de información. Sí. Es que no han tomado el curso, claro. Pero sabemos que el departamento de referencia existen dos tipos, ¿no? Referencia especializada y referencia básica. Okay, no vamos a entrar en detalles, ya lo sabemos todo. El siguiente departamento de circulación, préstamo, toda la circulación del material está en esta área. Es muy importante porque esto genera cualquier error, cualquier tipo de no procedimiento seguido, redunda en cuestiones hasta económicas en el caso nuestro, ¿no? Desconozco, doctor, si las universidades o las bibliotecas de Estados Unidos hay un cobro económico o sanción, tipo de sanción, si es el económico el más recurrente en estas instituciones. ¿Para qué? En el departamento de circulación, cuando alguien no entrega materiales. Ah, sí, yo creo que en casi todos lados, en Estados Unidos en casi todos lados, sí. Es económico. Es económico. Bueno. El departamento de audiovisuales, algunas instituciones, acuérdense que bueno, aquí... ¿Cuánto cobran aquí por un día que se retrase uno? 3 pesos. 3 pesos Diario. Diario, por día, por libro. ¿Y llega hasta cuánto? Hay un límite de 500 pesos, ¿no? El sistema llega a un límite de 500 y ya deja. ¿Y esos fondos a dónde van a dar? A la reparación de libros, maestro. Ah, ya. A otros proyectos de la propia dirección. Y que hay que mencionar que la tarifa, por decirlo así, no se ha subido en estos 15 años en el sistema. 3 pesos desde que iniciamos. Luego aprobado por... ¿Y cuántos infractores tendrán por mes? Por mes tenemos, caray, como 900. ¿Serio? O sea que 3 pesos no asustan a nadie. Bueno, allá con nosotros, los riquillos del ICB, quieren pagar hasta 1,200 Sí, pesos te creo. y los sueltan por Sí, nada. sí. Entonces, porque los libros son muy caros. No sé aquí cuál es la tarifa máxima, pero allá 1,200 es como...
Sí, yo tenía un amigo que era jefe de una biblioteca en la Anáhuac, la Universidad de Anáhuac, la de los Millonarios de Cristo. Entonces te decía que era muy común que llegaban los cuates, eso así todos trajeados, y decían, oye, este libro no sé cuándo lo tenía que entregar, mira, ahí está mi tarjeta, cárgame lo que sea, ahorita regreso, te firmo el voucher. Así. ¿Y no les convendría más comprarlo para lo que van a pagar? Pues ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Sí, no, ir a las tiendas a comprar. Ir a las tiendas, no tienes tiempo. A ver, Daniel, métenos al orden. Ok. Departamento de Audiovisuales. Muchas instituciones o bibliotecas crean un área especial para este tipo de materiales. Bueno, yo siempre voy a estar refiriéndome a casos mexicanos, porque lo conozco. La Biblioteca Pública del Estado de Chiapas, por ejemplo, tiene una sección de discos. Todavía están en vinil, los grandotes. Ustedes pueden llegar y pedir que se los pasen a un CD ya de los compactos, pero ellos tienen una colección así muy grande de discos en vinil todavía, ¿no? Y ponen una sección para que puedas entrar, ponen los discos y escuchas la música suave, ¿no? Digo, hace 6, 7 años lo tenían, ahorita no sé si... Claro. Sí, ¿no? En caso nuestro, tenemos una colección de este tipo de materiales, no definida tal cual como una sección aparte, pero hay material de este tipo. ¿No es una colección especial? No. No. Es una colección en el catálogo, pero no está en una sección física exprofesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde está? Está en circulación, están los anaqueles donde están los materiales. Ahí lo solicita el usuario y la persona de circulación le da el material. No está en... Pero físicamente están separados. Sí. En un mueble. Ya. Siguiente. Perdón, colecciones especiales. Es la sección donde se encuentran los archivos, de mayor importancia, raros o de fragilidad, así lo dice el autor, ¿no? En este caso nosotros tenemos una sección muy importante de colecciones especiales. Bueno, servicios especiales. ¿A qué se refiere el autor con servicios especiales? Bueno, en el caso de las instituciones de Estados Unidos tienen ciertos servicios para grupos vulnerables. El ejemplo que pone es para gente con problemas físicos, prisioneros, o también lo define como ciertos servicios especiales como el préstamo interbibliotecario, lo trata como un servicio especial. ¿Okay? Bueno, servicios técnicos. Aquí engloba a estas partes, es adquisición, publicaciones periódicas, catalogación, clasificación y preservación. Adquisición, ¿a qué se refiere el libro, el autor? Es el área encargada de la adquisición de nuevos materiales, eso es muy parecido a lo nuestro, ¿no? Estamos totalmente igual. Publicaciones periódicas, revistas, volantes, periódicos, y se encarga de preservar y organizar y facilitar el acceso. También estamos nosotros en la misma línea. Catalogación es, ya lo conocemos, el área donde se procesa de manera física para el acceso a ellos. Clasificación es el sistema de número de letras que le dan lugar en su ubicación dentro de la colección. Y preservación. Además de las funciones de reparación o preservación, este departamento decide el futuro de los materiales, además de ser el partícipe en las decisiones para la adquisición de nuevos. Aquí me quedan muchas dudas. Bueno, en el caso nuestro es, este departamento, doctor, decide el descarte, por ejemplo. Debería de. En el caso de nosotros no, ¿verdad? Lo decide otra, debería de, no, dice Lupita, no. Nada, La área de gestión de colecciones también tiene ese proceso incluido, ¿no? Y muchos más. Sí lo decide. Es que adquisiciones es una subárea de gestión de colecciones. Sí, o sea, todo el servicio sí decide el Estado. Estamos dentro de la gestión de colección. Es que aquí el autor lo toma como un área especial, con su personal apartado físicamente, que toma decisiones como el descarte. En el caso nuestro, nuestra realidad es que únicamente se encarga de reparar, pero no toma decisiones sobre el material. No. En el caso nuestro. No es así. ¿No? No. Ok. El área de gestión de colecciones se encarga de hacer la valoración de todo lo que ingresa y lo que sale de la institución. Todo lo que sale.
Me refería a preservación. ¿A preservación? Sí, que en este caso sería el área de Martín, ¿no? Pero es que es una partecita nada más. Es que todas esas dependen del área que esté en la colección. Nada más veíamos el nombre que lo tenemos de manera diferente. A ver, vamos a aclarar. Es que el libro lo manejan como un área totalmente, no independiente, pero un área más grande, ¿no? Que no solo se encarga de reparar los materiales físicamente, lo que es pegado, Pero él no decide si se... Sí, lo estamos comparando con nuestra realidad. A eso iba el comentario. Pues sí, sí es igual, sí es. Según el autor, esta área decide, según el autor, decide el descarte de materiales. En el caso nuestro no es. Bueno. Es que sí es así, porque la preservación está dentro de la jefatura de gestión de colecciones. Es exactamente lo mismo. Haga en cuenta que dice gestión de colecciones, Sí, en y servicios están técnicos todas y todas esas áreas, incluyendo el mantenimiento y la preservación. Ahí está también. Y ahí Haga en también cuenta que entra dice gestión de colecciones, gestión de colecciones. Por favor, Preservación también. ¿Desde ahí? Ok, continúa Amy. Mejor. Ya voy, Amy. Ya voy. Las unidades de soporte. Dice el autor que esta área se ve como no la muy no la como casi no la toman en cuenta, pero que en realidad sí es muy importante, porque dentro de las unidades de soporte tenemos mantenimiento, que se refiere a la atención de la infraestructura del edificio, o sea que esté todo cuidado, la limpieza de las alfombras, de los pisos, todo eso que se relaciona con las actividades de una ama de casa, ¿no? No, o sea, así todas esas de limpieza, no tiene nada que ver que la haga una mujer o un hombre, ¿verdad? Las relaciones públicas también, esto se refiere a la difusión, a la publicidad, que la biblioteca se haga, y no tanto nada más que la biblioteca se haga publicidad, sino que también escuchar lo que dicen de ella, a lo mejor para mejorar en ciertas cosas. Y visitas como las del doctor no están incluidas en el texto. Sociabilizar. ¿Cuál? ¿De relaciones públicas o qué? O sea, vamos a ir a cenar. Ayer me comentaba precisamente algo de eso, ¿no? Dice que normalmente, bueno, en el caso nuestro, yo sé que se hacen evaluaciones, se hacen mediciones desde un punto de vista, digámoslo así, cuantitativo, y luego se aplica lo cualitativo, pero no hay así como que mucha investigación, por lo menos la visión sobre cómo nos ven, ¿no? Los usuarios. Oiga, Alex, si hay investigación y aplicamos toda una metodología. Me refiero al país, o sea, no a nosotros como base. Es que dices que... Sí, no. Yo sé que aquí sí se aplica, hay una medición. Cada, me refería a... Y es que es viernes. Y luego toda la República, la de Nuevo León, también aplica metodología. No, pues todavía no, pero Ok, voy a aclarar un poquito. Me refiero a investigación bibliotecológica, artículos, libros que hablen sobre esta cuestión. No hay mucha literatura. sí hay literatura. Mucha. ¿Sobre qué, Daniel? A ver, regrésanos antes de que te pelees. Sí, es que lo que pasa es que tal vez estamos hablando de cosas diferentes. A ver, ¿cuál es la aseveración? Creo que la ingeniero Vero se refiere a la cuestión de la medición, que sí de hecho hay mucha... Sí, eso era, ¿no? Medición y luego... Lo mejor explica lo que usted quiso decir. No me refería a la medición de los servicios, tal cual, me refería a la visión social que tenemos. De hecho, se ha dicho muchas veces cuando yo estudié en la universidad, no es lo mismo tener un hijo bibliotecólogo que un hijo doctor, ¿no? Un hijo médico, un hijo abogado. Desde ese punto de vista de la profesión, no solo la profesión, sino las instituciones como bibliotecas, socialmente no tienen un impacto en México, lo hemos platicado, muy fuerte. O sea, la biblioteca, cosa contraria con nuestros vecinos, ¿vale? Pero no abunden en eso porque eso es parte de mi tema. O sea, que No voy a hacer la discusión ahorita sobre eso, yo voy a platicar de eso. Mi comentario iba más a eso, a la visión social, ¿no? Que tenemos nosotros como institución. Y es lo que dice que no hay mucha investigación sobre eso. Yo considero, ¿sabes? No hay. Ok. Ahí. Bueno, pasamos a la seguridad.
seguridad, eso se refiere por ejemplo, a la seguridad que tiene el edificio, por ejemplo, a las cámaras de seguridad que puedan tener, a la... detectores de sensor de libros, sí, por ejemplo, o la seguridad que tiene para que no se dañen los materiales en caso de un incendio. O las gentes, tú, ¿no? O las gentes, exactamente, las personas o el material que se tiene en el edificio. Asistencia técnica, aquí se crea un departamento con la llegada de la tecnología, de las computadoras, pues se requiere un oficial para poder dar una asistencia a aquellos usuarios que tengan problemas para el manejo de estas máquinas. Entonces se crea esa área que es asistencia técnica, que básicamente es como la que tenemos aquí. Pasamos a... Bueno, ya... de la organización de las autoridades en la biblioteca nos dicen que hay tres tipos: la burocrática, la profesional y la informal. La burocrática tiene una estructura jerárquica, la responsabilidad, bueno, más bien las características que tiene que tener esta persona que tiene el mando es que como quien dice, es una persona autoritaria, ¿no? O sea, se va a basar en las reglas, más que nada, ¿no? Como a lo mejor sería un poquito cerrada y se basa por lo ya establecido, ¿no? Sí, por lo que ya establecido, y se da más en organizaciones que no sufren cambios, que ya están así, que no sufren constante cambio. ¿Se podría decir así tipo gobierno, por así decirlo, o no? Habla de esta cuestión de... No, porque es autoridad en la biblioteca, ¿no? La biblioteca, con un papel definido, que no depende de muchas cosas más de sus políticas, y que se encuadra en eso, precisamente. Y su objetivo, lo menciona aquí abajo, dice, incrementar la eficiencia como de lugar. Ese es el objetivo. Más adelante pone otros ejemplos y lo compara con lo profesional. Ok, pasamos a lo profesional. Lo profesional se caracteriza por tener como jefes a personas que conocen del tema, o sea, especialistas. Su objetivo es la calidad en el servicio, más que nada, y pues algunas características ahí les tenemos: efectividad para el usuario, experiencias y grado académico, pues esto es lo que tienen que tener, como ya lo mencioné ahorita. La informal sería sea un poquito más como relación entre grupos, y pues esa me quedó así como que... Yo aquí tengo una duda que yo le quiero preguntar a usted, porque en esa de informal yo leía algo de lo que me quedó grabado, es que ellos tratan de influenciar, o sea, tratan de convencer para lograr su propósito. Algo así fue lo que a mí me quedó. Y persuadir. Pero bueno, primero no están peleadas todas, ¿no? Pueden coexistir, eso lo tenemos claro. Ustedes tienen autoridades informales aquí. O sea, hay gente que tú la ves en este grupo que se para, habla, y todos los demás quedan calladitos. Se ve, pues, eso es a lo que se está refiriendo. Es la gente que tiene un poder referente sobre los demás. No poder en la mala onda, sino hay una autoridad, pues. Se puede decir que esos tres tipos de autoridad de la biblioteca se encuentran. Generalmente los tienes, ¿no? O sea, no es uno solo. Sino... No, generalmente los tienes. Hay el que es el jefe formal, y hay quienes son los poderes referentes, ¿no? Los que cuando hay un divorcio entre el formal y los referentes, es cuando tienes la mayor parte de los conflictos. Si el jefe dice por un lado, pero la gente acá a la hora que platica decide que va por otro lado.
que no creo que sea el caso de aquí, pero normalmente ocurre, ¿no? Escuché una frase de la comunidad. Precisamente me acordé de esto y decía que el poder lo tiene cualquiera, pero la autoridad no. La autoridad, ¿no? Sí. Y encaja muy bien aquí, ¿no? Alguien en el aspecto burocrático puede tener el poder, pero la autoridad, ¿quién sabe? Sí, es como cuando nos referimos a alguien que tiene la autoridad moral para decir algo. Y sabemos que ese alguien cuando habla, pues generalmente lo que dice es lo que convence a todo el mundo, ¿no? Sin tener el poder muchas veces. Seguimos. Siguiente. Bueno, hacía una pregunta al autor de que cómo piensan ustedes que debe de ser la manera en que una biblioteca debe funcionar mejor. Pues no sé si la dejo como una pregunta abierta para que después se la quieran contestar. Yo creo que ya el maestro nos ayudó, ¿no? Que las tres conviven. Aunque eso no implica que tengan que estar las Sí, claro. La forma de organización también varía, ¿no? ¿Ustedes aquí tienen servicios técnicos separados de desarrollo de colecciones? nos separa una puerta. ¿Quién pertenece a quién? Procesos técnicos a desarrollo de colecciones. Fíjate, eso es rarísimo, rarísimo. Normalmente o son separados o desarrollo depende de servicios. En este caso es que está como gestión de colecciones y incluye todas las fases, ¿no? El desarrollo, la selección, la adquisición, el mantenimiento, la preservación. Todo Sí. como... No digo que esté mal o que esté bien, solo digo que es diferente, es muy diferente. Sí, Supongo que al final la pregunta o la respuesta a eso es que tú te organizas mucho, no en función sobre todo de cómo te tienes que organizar frente a los usuarios, ¿no? Ajá. Se dice que se tiene que dar un servicio al cliente y no tanto un servicio para ellos mismos. Claro. Y qué tanto quieras ver divorciadas las áreas. Por ejemplo, hay quien pone en bibliotecas en donde se pone mucho énfasis en los grupos de coordinación para que las unidades no caminen solas, sino que siempre haya permanentemente contacto. Pero tiene mucho que ver con cómo concibes sobre todo la misión para la que fue creada la biblioteca y cómo te ves hacia afuera, ¿no? Luego nos dividen las bibliotecas en estas 4 diferentes partes, que sería, vamos a empezar primero con la biblioteca pública, pues vamos a continuar con ellas. Bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos en que nos divide la biblioteca? Son biblioteca pública, biblioteca académica, biblioteca escolar y biblioteca especial. Vamos a empezar primero con la pública. La pública pues como saben, pues es para todo el público, pero una organización, una asociación más bien que se llama la Public Library Association, que define 8 puntos, de los cuales esos 8 puntos la biblioteca pública tiene que seleccionar unos cuantos o unos siquiera, para dar un servicio a un área en especial. Estos 8 puntos serían, por ejemplo, que la actividad de la biblioteca sea especial para una actividad en la comunidad, o que sea información para la comunidad, o que su enfoque sea tipo educación formal o educación, estudio independiente. Eso no lo puse. No lo puse, perdón. O materiales populares, o sea, que tenga una colección para materiales populares, o enfocada a preescolar para los niñitos, o simplemente que sea una biblioteca de referencia o una biblioteca de investigación. Entonces, de estas 8 áreas puedes seleccionar algunas y que por esas áreas se enfoque, para que no cubra un área muy grande, que sería a lo mejor imposible, ¿no? Y luego tenemos los problemas en los que se enfrentan las bibliotecas públicas. Voy a mencionar los 2 primeros, nada más yo, que sería
el clima político. Y aquí lo menciona, aquí se refiere pues por cuestiones políticas, que a veces cambia la administración, cambia la forma en cómo la biblioteca se recibe alguna ayuda. Va relacionada también con la tensión financiera, que pues por cuestiones económicas la biblioteca no crece, no tiene la infraestructura adecuada. A veces hasta piensan que la biblioteca, para apoyarse, debería del gobierno cobrar un cierto impuesto al público para poder sostenerse. Entonces se ve afectada mucho por esas áreas, y por eso a veces no tiene los suficientes materiales o la suficiente ayuda o información para el público. Bueno, y continuando con la introducción de tecnologías de información, aquí ya lo ve también no solo como un área de oportunidad, sino también como algo que les complica un poquito su funcionamiento. ¿Por qué? Porque no implica solamente el gasto en el equipo electrónico, sino también en su entrenamiento al personal que pueda estar ahí, sobre todo porque en las bibliotecas públicas, bueno, hay más posibilidades de que las personas que estén ahí laborando no sepan mucho sobre el área de bibliotecología, como nos pasa a nosotros aquí y bueno, habría que entrenar a su personal en cosas que a lo mejor pudieran considerarse básicas, ¿no? Para nosotros en biblioteca universitaria. Aquí me hace a mí mucho ruido algo que decían que el señor Slim, si no me equivoco, planteando esta situación de dificultad de adquisición de las tecnologías en las bibliotecas, querían apoyar en este sentido. Sin embargo, pues la realidad mexicana, que ya lo habíamos hablado antes, era que sí, puedes contar con una computadora, pero eso no implica que tú tengas acceso realmente a los avances de tecnología, como puede ser el internet y otras cuestiones, ¿no? Esto es algo así muy general. Sin embargo, pues se le da el gran valor que tiene esta oportunidad de contar con tecnologías de la información, de manejarlas, de desarrollarlas, tanto por los bibliotecarios o por las personas que fungen como bibliotecarios, y de los mismos usuarios que ya reclaman este material para trabajar, ¿no? Ya no es nada más ir a la biblioteca por un libro, ya hasta los niños de primaria, de secundaria, y me ha tocado verlos, requieren una máquina para hacer sus trabajos. Si antes se trabajaba con las máquinas de escribir, ahora no, ahora tienen que hacerlos por computadora y tienen que prepararse de manera distinta. Otro de los problemas es la medición y evaluación de la planificación de los servicios de las bibliotecas públicas, aclarando. Nosotros llevamos bastantes mediciones en este sentido y llevamos muchas estadísticas, valoramos qué tanto se usa la máquina de préstamos, valoramos cuántos usuarios atendemos en referencia. Todavía se sigue haciendo, ¿no? ¿No saben? Que llegaban a referencia y marcábamos cuando llegaba un usuario que se usaba base de datos o qué tipo de servicios atendíamos. En las bibliotecas públicas ha sido un problema esto, porque pues poco a poco han tenido que irse desarrollando este tipo de mediciones, aunque todavía hay una disyuntiva ahí en realmente qué vamos a medir. Nosotros medimos todo como biblioteca de UACJ, pero en las bibliotecas públicas, bueno, algo de lo que maneja aquí es que la manera en que nos debemos de medir es al respecto de las necesidades de los usuarios. Y aquí entran el Plan Nacional de Bibliotecas Públicas, que hace un momento me mencionaba Juanita, que en cuestión de las bibliotecas a manera nacional llevan cierto reglamento que implica esto, ¿no? Implica la medición. No sé si estoy mal, Juanita. Bueno, que es el que rige las bibliotecas públicas, independientemente de que a lo mejor no miden todo o no todas cuentan con todo. No todas lo siguen, pero sí hay un Plan Nacional de Bibliotecas Públicas. Bueno, esto ya es una diferencia a nuestra realidad, ¿no? Nosotros lo llevamos para justificar otro tipo de cosas. Otro de los problemas, que ya también lo hemos hablado, son las cuestiones de censura. En las bibliotecas públicas se lucha por mantener cierto nivel en cuanto a sus materiales, sobre todo en el internet, para que los usuarios no accedan a materiales que pues no se consideren aptos, no, pertinentes. Pero aún así pues no faltan los que se llevan el librito de los hackers y saben cómo entrar, y de alguna manera, a lo que entendí, maestro, en Estados Unidos esto es un problema para la biblioteca, ¿no? Sí.
sea, incluso puede tener demandas si alguien utiliza la información de manera indebida. Ese es otro de los problemas para las bibliotecas públicas. De la calidad. Y ahí sí es más difícil contestar las preguntas porque hace rato muchas de las respuestas nos las dimos en función de que el usuario de aquí es un usuario universitario y finalmente sabe qué es lo que busca, ¿no? Es su problema, no es el problema de la biblioteca. Pero en la biblioteca pública es otra cosa, porque ahí sí entra mucho menor de edad. Entonces también hasta dónde el bibliotecario tiene la responsabilidad de velar por los intereses de esos niños. Yo no lo tengo claro, no lo sé. Pero que es un área muy problemática, es un área muy problemática. Esta discusión sobre si se acaba tu derecho a la información cuando tienes acceso a la pornografía o no. Y hay bibliotecarios que defienden el acceso a la pornografía como un asunto de derecho individual a decidir qué tipo de información quieres usar. Y yo creo que son asuntos que no están discernidos. Por ejemplo, en ese caso, cuando se trata de un menor, la ley misma lo prohíbe. O sea, el bibliotecario no tiene problema para no darle el acceso. Pero ¿hasta dónde se le va a cuidar el acceso, por ejemplo, a un niño de primaria a las páginas que se manejan en Internet si él hace una búsqueda general? No, pero hablando ¿Cómo regulamos por eso? ejemplo, de cuestiones así de pornografía y eso. Si eres menor de edad, no se puede. Que la ley te lo impide. Ya cuando eres mayor de edad, a lo mejor ya está el problema del que usted está hablando. O otros materiales que puedan ser o considerarse dañinos para el que los va a ver cuando es menor, porque para eso, ahí sí la ley protege. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestras computadoras, no sé si todavía esté, pero hubo un tiempo, o al menos a mí me tocó, que estaban buscando información y estaba restringido en general en la UACJ ciertas páginas. No sé si todavía está ahí. No, ya lo quitaron precisamente porque muchos maestros, estudiantes dijeron que porque protestaban, entonces... Me salieron las anginas. ¿Qué consultaban? ¿Qué leían? Y por ejemplo, nosotros como universidad, aún así no pudimos controlarlo. Yo me imagino, ¿verdad? Ahora estando a cargo de una biblioteca pública, ¿cómo se controla eso? Sí. Hemos visto en algunas bibliotecas públicas que la capacidad profesional de los directivos organizan eventos que controlan la atención de los menores y hasta de los infantes, concursos, determinado presentación de los libros que son constructivos o que son atractivos para los niños, sobre todo en los periodos vacacionales, y los promueven a la comunidad a través de los reportes y a través de anuncios en la televisión, concursos, programas, horarios de lecturas, clubes. Y yo en Tucson he visto prosperar una biblioteca pública que sabe organizar a sus usuarios a través de diferentes eventos. Ese es el profesionalismo del bibliotecario. Daniel y luego Mónica. Sí, bueno, en el caso de la institución en la que yo estudié, hubo un momento ya en la última etapa de mis estudios que restringían hasta la descarga de archivos. Aquí no está esta cuestión, ¿por qué? Porque si te pones a descargar archivos en ciertos formatos, saturas la red. En la institución en la que yo estudié no podrías descargar archivos, cuidando esta parte. Ahora, recuerden que hay softwares, en los cibercafés se maneja sobre todo para la restricción de ciertas cookies. Las páginas pornográficas tienen ciertas características que son detectadas por ciertos softwares. De hecho, la computadora ya maneja ahí un nivel de vigilancia y lo puedes mover tú a todo antojo. Entonces hay muchas formas, ¿no? Pero obviamente la regulación, esta cuestión moral de hasta dónde, de hecho un poquito más adelante voy a hablar un poquito de eso, hasta dónde el bibliotecario tiene la responsabilidad de cuidar a niños. Y está la contraparte, que son los padres, que crean asociaciones, ahí lo menciona el autor, para exigirle a la gente que trabaja en las bibliotecas que cuiden eso. Pues va mi hijo a la biblioteca, ¿qué tanto estás cuidando esa parte? O sea, son dos mundos en choque, ¿no? Sí, yo quería mencionar
a lo mejor y por lo reducido que hicimos el capítulo 5 no se tocó muy a fondo el tema, pero en ese capítulo sí menciona que ya está, por lo menos en Estados Unidos, Lala ya está trabajando en las políticas de información en cuanto a filtros en páginas de internet. Ya sea, ya hay todo, bueno, venía todo el capítulo, ya hay toda una serie de condiciones que las bibliotecas públicas ya están empleando. Ya hay programación de filtros, de bloqueo de páginas, porque va destinado a determinados usuarios, entonces ya tienen, como dicen, ciertas características que hace que el software sea más sencillo. Nada más te bloquea la página, te pide clave y pues para continuar hay que preguntarle al bibliotecario que si puedes acceder o no. Ya hay toda una metodología, ya hay una estructura, una base teórica de todo esto, nada más que al tiempo no profundizamos mucho, pero lo menciona en el capítulo 5. Bueno, continuando, otro de los problemas es el problema de la calidad frente a la demanda. Aquí se refiere en cuanto a la adquisición de los materiales. Ya comentábamos anteriormente, aquí nosotros adquirimos materiales de acuerdo a las carreras que se ofrecen, pero en una biblioteca pública está la disyuntiva de que, bueno, sale el libro de Harry Potter, por dar un ejemplo. El libro de Harry Potter todo el mundo lo tiene, entonces esta biblioteca lo tiene que tener. Y como lo solicitan mucho, esta biblioteca pública necesita más ejemplares. Aquí habla de que hay que cuidar varias cosas, porque una cosa es que haya una demanda en el mercado y otra que realmente sea un buen libro. Estoy dando el de Harry Potter como un ejemplo, ¿no? Porque sé que es uno de los libros muy peleados hace poco tiempo. Sin embargo, no implica que sea un libro que realmente vaya a culturizar o a ayudarle de alguna manera intelectual al usuario, al que vaya y visite la biblioteca. Pero por otro lado, tampoco podemos reprimir el que un libro muy comercial a lo mejor esté dentro de nuestras bibliotecas. Otro de los puntos es el servicio. Híjole, ese es bien discutible el tema, ¿eh? Sí, bien discutible, porque cualquier animador de la lectura te diría, a mí qué me importa, que lea. Harry Potter al menos lo que tiene es que te despierta un sentimiento mágico a la usanza de los libros juveniles de antes, ¿no? Empieza a hablar de los templarios y de cosas muy raras. Igual que de la Gioconda, ¿cómo se llamaba ese también? Un bestseller que fue muy... de ángeles y demonios y el Código Da Vinci. Es también despertar toda esa historia, que si la Magdalena era o no era, y que si las órdenes de la Edad Media. ¿Quién sabe? Yo estoy de acuerdo contigo, no toda esa literatura es de calidad. O los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que han sido muy criticados. Pero socialmente cumple una función, ¿no? Hay un escritor en el DF que dice, bueno, pues si leen el libro vaquero, supongo que el libro vaquero también hay aquí, ¿no? Porque son distribuciones. Si se lee el libro vaquero, no importa, que se lea. Pero que no se diga que el mexicano no lee. Que no lee lo que los intelectuales creen que debe leer es otra cosa. Pero de que lee. No sé. Es bien discutible el tema. Sí. Bueno, paso al otro punto que habla de el servicio a las comunidades rurales. En esta parte, pues bueno, se refiere mucho a cuestiones más de racismo, que a lo que yo logro contemplar aquí, ¿no? En las que, bueno, sí hay personas que atienden o que saben cómo comunicarse con las personas de esta área de comunidades rurales, que a lo mejor tienen menos herramientas a lo mejor en este sentido, o no saben tratar a los visitantes de la biblioteca en estas comunidades, o incluso maneja aquí que si los blancos y los negros. Entonces en ese sentido se resume en capacitación de la misma biblioteca para atender a todo este tipo de diversidades, incluso la adquisición de materiales. Si viene y me pide un libro de algún ensayo que se hizo en un pueblito y que para él es importante, y pues a lo mejor no se contempla la adquisición porque, bueno, se considera como algo de bajo nivel, ¿no? Entonces en ese sentido no se les da espacio y es otro de los problemas que maneja como dentro de las bibliotecas públicas. Sí. O material en otras lenguas. Exacto. En el caso de Chiapas, lo mismo, hubo personas muy alto, casi el 80% de la población es de vas a la biblioteca pública del Estado, hay unos sabiles, por ejemplo, y no hay material en tzotzil, en tojolabal, que son las lenguas que se hablan allá, ¿no? Entonces son grupos, la verdad,
en el caso mexicano, en este caso en Chiapas, totalmente olvidado. ¿Usted las habla, maestro? ¿Perdón? ¿Usted las habla? No tengo la dicha de hablarlas. Y bueno, esto que menciona Daniel tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es el servicio a las poblaciones multiculturales. ¿Hasta qué punto realmente? Por ejemplo, aquí tenemos un pleito con lo que es el idioma inglés, pero nos llega material en alemán y no, ¿para qué no nos sirve? Está muy lejos ciertamente, pero ¿y qué si nos llega algo en náhuatl o en alguna otra de los idiomas? ¿En tarahumara? Tenemos libros en tarahumara. Sí. Pero, por ejemplo, Son muy pocos, ¿no? por la industria. Sí, pero vale. El japonés se refuerza un poquito porque tenemos un centro de lenguas, por ejemplo. Por eso ya debemos empezar Sí. a comprar literatura. Tenemos libros en francés, italiano, latín, inglés, alemán, ruso y español. En colecciones especiales. También tenemos Pero sí debería debería tener una coleccioncita en Rarámuri, ¿no? Sí, hay algunos, o sea, no es muy amplio, pero sí hay unos que hablan de la gramática Rarámuri, diccionario Rarámuri. Sí. Bueno, el siguiente punto, servicio para individuos con discapacidades, pues esto está, yo creo que muy claro por todos, ¿no? Que tenga las rampas, que las mesas tengan acceso para personas que vengan con sillas de ruedas, aunque ya si nos vamos más a profundidad, que tengamos material en el sistema Braille, creo que ya tenemos 1, 2 materiales en sistema Braille, por algo se empieza. Pero también eso lo contempla de que no sé, el servicio de los baños o elevadores o este tipo de cuestiones, ¿no? En donde Elevadores, necesitamos un elevador. Sí. Porque no hay, ¿verdad? En todos los edificios. No hay manera de subir una gente en silla de ruedas. En rectoría también. Ah, en rectoría tampoco. Ninguno. Sí, es cierto. En rectoría baja el rector a la oficina del primer piso a atender a la persona que quiere subir con él. Isa. Luego cuando era recepcionista tenía un usuario que precisamente siempre llegaba como a las 7 de la tarde y le decía de ver. Lo que hacía es que yo subía por el material. O por ejemplo, tenemos esa limitante, ¿verdad? Pero no en el personal ni en el servicio. Sí, obviamente tiene mucho que ver más con la estructura de las bibliotecas, que eso ya implica un gasto. Por ejemplo, para que una persona pueda acceder por sí misma a alguno de los edificios que aquí tenemos, incluso la misma biblioteca, las puertas son muy pesadas. Alguien que viene con silla de ruedas. El R es un edificio que están aquí atrás, tienen las puertas automáticas, que igual ya no funcionan. Se tienen que estar arreglando. Es que se descomponen muy fácil. Pero igual a dónde puede acceder, nada más al primer piso, porque los otros son puras escaleras, ¿no? Tiene 3 pisos y es pura escalera. Entonces, pues este es otro de los puntos importantes. Voy en el servicio para los niños y para los adultos jóvenes. Aquí habla de que las bibliotecas están preparadas para atender a personal adulto más que a niños, aunque le den un espacio para niños, realmente no están del todo capacitados para ellos. Y el niño de alguna manera refleja que tiende más a ver televisión que a utilizar algún libro, aunque haya un espacio para ellos, porque la mayoría de los materiales pues son para adolescentes. Incluso critica aquí a los adolescentes, no los critica, los estudia en cuanto a que qué atención le damos a un adolescente, a un joven, a diferencia de las necesidades que pueda tener ya un adulto, ¿no? A lo mejor un joven ya tiene, por su misma naturaleza requiere algunos otros materiales, o es lo que busca, no que lo requieran sí, pero busca otro tipo de materiales que a lo mejor no los tenemos, a lo mejor están muy serios, o a lo mejor no son de lo que ellos están buscando o necesitan. A ver, vamos un poquito más rápido. Sí, hasta las 7 y... Sí, yo creo que vamos a tomar ya todos los minutos. Sí, más rápido. No, yo iba a hacer nada más mención del tiempo. El tiempo. Ok, sigo yo. Vamos a ir muy rapidito. El cambio demográfico dice que las instituciones deben de adaptarse a los cambios. Menciona, por un ejemplo, el autor de familias que tienen que trabajar ambos padres en diferentes turnos, entonces crear programas o hasta infraestructura en las propias bibliotecas, no sé, no menciona guarderías, pero también preocuparse por esa parte, ¿no?
La proliferación en la variedad de la calidad de los materiales infantiles y adolescentes. Hay mucho material, pero ¿de qué calidad son? ¿No? También se enfrenta mucho eso. La industria de las editoriales, muchas veces les interesa más la venta de productos que la calidad de productos. También tiene que haber ahí cierto balance. ¿Qué compras? ¿Qué material estás adquiriendo? ¿No? El crecimiento de los servicios a grupos especiales, niños en edad preescolar y educadores en el hogar. Yo no está bien la traducción, se refiere aquí a las personas que estudian desde sus casas, la gente que está estudiando a través de internet. La profesora Juárez mencionaba que diseñan programas especiales, la biblioteca lleva sus actividades a parques, a instituciones, no sé, a algún centro de beneficencia, a las cárceles. Entonces la biblioteca tiene que extenderse en ese aspecto, ¿no? El crecimiento de los materiales electrónicos para niños, también esto va a la par con la proliferación en la variedad de la calidad. Actualmente el material electrónico es muy amplio, de muchas maneras está creciendo y también tiene que adaptarse. Eso implica una inversión en equipo electrónico, en computadoras para poder leer este tipo de dispositivos, ¿no? No solo comprar DVDs, tienes que comprar una videocasetera, un reproductor de DVD o una computadora. El alcance, sí, es esta cuestión de salirse de las cuatro paredes, buscar servicios que alcancen más gente fuera de las cuatro paredes de las bibliotecas. Se refiere a esta cuestión a crear programas para diferentes sectores que estén fuera de tu institución y no esperar que la gente llegue a las bibliotecas, ¿no? Eso lo mencionan también. La libertad intelectual, aquí entramos otra vez en discusión, dice, bueno, ¿qué tanta libertad tiene un niño de cierta edad o un adolescente? Porque dice que no se distingue realmente dónde termina un niño y dónde empieza un adolescente. Es muy, muy complejo de leer ciertos materiales, ¿no? O sea, ¿cómo decides que ya es un adolescente y ya puede leer ese tipo de libros? La libertad intelectual es una cuestión muy, muy delicada porque ¿cómo podemos medir ese tipo de cosas? ¿Cómo sabes que sí, ya tiene 16 años y puede leer cierto material que es para... Sí, sí. Hay unos que tienen 18 y todavía no. Son niños. Sí. Pero dicen que los hombres maduran hasta los 50, entonces quién sabe. Okay. Otro problema a los que se enfrenta es la cooperación entre bibliotecas públicas, bibliotecas escolares y centros de información. Menciona que hay cierto recelo en compartir, en el caso de Estados Unidos, pues recursos específicos. Hay cierta problemática ahí porque dice, bueno, yo invertí tanto en mi preparación, así lo menciona el autor, y son medio celosos en la compartición de conocimiento, entonces se enfrentan a un problema grave en esa parte, ¿no? Bueno, siguiente tipo de biblioteca escolar. Yo puse mediateca, no encontré una definición al español. Mediateca es este centro donde se concentran equipos electrónicos para leer formato electrónico. Menciona que en Estados Unidos hay una proliferación de este tipo de bibliotecas, que son las escolares, pero le agregan esta cuestión de las computadoras. Lectores de diferentes tipos, hasta menciona que hay teleconferencias, ¿no? En el caso de Estados Unidos. ¿Cuál es la función de la biblioteca escolar o mediateca? De garantizar que la biblioteca, el personal debe garantizar que la biblioteca juegue un papel importante en la función de la escuela, porque forma parte de la estructura de las escuelas. Tienen que lidiar también con el incremento de la tecnología, lo que mencionábamos, creo que fue el lunes, es decir, los alumnos ya manejan otro tipo de cosas como dispositivos, un iPod, manejan muchas cosas diferentes que no tenemos, ¿no? Y esto que es básico, que lo manejamos mucho aquí, importancia de la alfabetización informativa, ¿no? Que sí tienes acceso a todo esto, pero ¿qué consultas, no? Formar al alumno, en este caso porque son escuelas escolares, en este aspecto. Tratando con pocos recursos o lidiando con pocos recursos. Bueno, sí, está esta cuestión de que tengo que invertir en computadoras, pero también tengo poco dinero, ¿no? O sea, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, son cuestiones de bibliotecas escolares. Esto también es grave, abordando la escasez de especialistas certificados en manejar estos recursos. Tienes que invertir en equipo, sí, pero tu bibliotecario sabe usarlos. Hay una escasez de gente que maneja este tipo de cosas también, ¿no? Bueno, hay concursos así como que express los pueden preparar, ¿no? Y
vuelve a mencionar la censura de los materiales en la biblioteca, que ya lo hemos platicado mucho y vamos a continuar, ¿no? No sé si me pasé, si ya estoy tratando el tema de alguien más. Si te pasaste, porque ya siguen. Ok. Bibliotecas universitarias. ¿Quién sigue? ¿Perdón? Marian, ¿cómo no me haces la botella de agua? Está saliendo la foto. Te va a tomar la campanilla del cuando bosteces. ¿Dónde te quedaste? Preservación y conservación de bibliotecas universitarias. Ahí está. Ya el tema nuevo, ya para bibliotecas universitarias, ya pasó por eso. ¿Cierto, Fabián? Bríncale. Bueno, sí, rápidamente, sí, a grandes rasgos, las bibliotecas académicas. ¿Quieres hacerlo rápido? Puedes decir, las bibliotecas universitarias deberían ser como esta. Ya. Sí. Se acabó el tema. No, aquí dice que desde el siglo XVII las bibliotecas universitarias aparecieron en Estados Unidos con la biblioteca de Harvard. Eran bibliotecas había también en aquella época 9 bibliotecas coloniales, pero tenían el acervo era muy pequeño. Dice que en el siglo XIX también había bibliotecas muy pequeñas todavía, pero ya los colegios de profesionistas, los departamentos académicos empezaron a juntar ellos su acervo, ¿sí? Aquí, ¿qué se me pasó? En aquella época, en el siglo XVII, los libros eran materiales más teológicos, de retórica, clásicos, todo eso. Hasta el siglo XIX que empezaron los departamentos académicos y los profesionistas a reunir su acervo en sus propias bibliotecas. Después vino una reorientación de las bibliotecas universitarias y entonces se tomó como base el modelo alemán de bibliotecas universitarias. Y en Estados Unidos fue John Hopkins, la Universidad John Hopkins, el que empezó con todos esos cambios, ¿sí? A partir de eso, del nuevo modelo que obtuvieron las bibliotecas universitarias en Estados Unidos, empezó a darse la separación entre bibliotecas. No me imagino que es como cuando hay las bibliotecas, cada facultad tiene la suya, se fueron especializando de acuerdo a los departamentos que había en las universidades. Las bibliotecas universitarias pues son bibliotecas que están íntimamente relacionadas su función con el objetivo de la universidad. Pues ellos tienen que realizar su trabajo de acuerdo a los objetivos de la universidad, a la misión, a la visión, todo eso. La calidad de los materiales sí, depende del tipo de biblioteca, ¿sí? O sea, las colecciones que va a tener de acuerdo a los objetivos, a los propósitos, a la misión que tenga la universidad. Pero básicamente dice aquí que hacen énfasis en dos aspectos: la academia o la enseñanza propiamente y la investigación, ¿sí? Esos son los dos aspectos que cubre una biblioteca académica. Dependiendo también del tipo de biblioteca que sea o el propósito que ellos tengan. Por ejemplo, hay universidades que se dedican a la investigación, a los posgrados, entonces eso también va a determinar las colecciones que tengan. Y aquí menciona, por ejemplo, los materiales pueden ser de materiales de colecciones especiales, materiales raros, tesis, disertaciones, etcétera. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las bibliotecas académicas? Aquí, por mencionar solamente 4, el reclutamiento de especialistas o de bibliotecarios, el papel de las bibliotecas dentro de su institución, tiene que atender los objetivos de su institución, tienen que tener en cuenta también el impacto que ha tenido la tecnología para diseminar la información y la creación de recursos digitales, entre otros. Y básicamente son las bibliotecas universitarias. Eso sí fue rápido, ¿eh?
Ya no puedo. Pues ya nada más veríamos en este capítulo bibliotecas especializadas y centros de información. Luego pasaríamos a ver la lidia con los derechos de autor, recursos humanos, estadísticas y demás, que vamos a cortar por respeto a nuestros compañeros para que inicien el capítulo 10. Pues es que Lo dejaron. Sí. Es más estadística de cuántos bibliotecarios hay en Estados Unidos, el racismo que hay, todo eso. La relación de acá de México, como yo lo veo en nuestra biblioteca, pues no es mucho. Hay tanto hombres como mujeres, ahí así sí hay un poco. la INGE, un poquito hablar de las especializadas y centros de información. Son bibliotecas que, como su nombre lo dice, están enfocadas, están directamente relacionadas, sus valores, sus objetivos y misión, con las instituciones que proveen los recursos para estas bibliotecas. También vemos la creación de espacios de información común, como linealmente está traducido, Information Commons, que son espacios que se enfatizan en los recursos digitales electrónicos, en formar una cultura tecnológica, una alfabetización informativa en cuanto al manejo de recursos tecnológicos, apoyando a estudiantes con grupos de trabajos como la investigación en bases de datos, tener el catálogo en línea de la biblioteca a la mano, hasta tener a un referencista ahí de soporte, ¿no? Un staff incluido dentro de ese espacio físico de información común que le han llamado. No sé si quieran mencionar algo de los derechos de autor en cuanto a esta... Los derechos de autor, ya lo que nos dio una bastante explicación, que no, por lo que yo veo no se tiene un control, porque los mismos bibliotecarios lo hacen. Se dice que para que siga la investigación tienen que, pues a lo mejor, violarse los derechos de autor, porque cuántas veces no se sacan copias de un artículo, de una tesis, de un libro, no se tiene un control en sí, total. Eso tiene que seguir para que siga la investigación. Y nos menciona una compañía, Texac, dice que ella agarraba muchos artículos de diferentes partes y luego ella los vendía. Lo pongo como el ejemplo que ponía usted del Tecnológico de Monterrey. Hizo su antología, me parece, y lo empezó a vender a los alumnos y vino la demanda. No se tiene un control. Mucha de la gente que pide artículos en Bibliomex, si ubicas Bibliomex, la red de los bibliotecarios mexicanos, yo conozco cuando menos 2 que se dedican a vender artículos. Entonces tú lo mandas en buena onda sacándolo de tu colección, generalmente no se lo vas a cobrar, y ya puede estar vendiendo en 1,500 o en 2,000 pesos. Así rápido, le mencioné un grupo que es de compartir artículos, se llama Bibliomet, es de toda la parte sur del continente. ¿Biblio qué? Bibliomet. ¿Med como medicina? Compartimos artículos de forma ética, ¿no? Lo confieso aquí, yo he enviado 2 o 3 artículos. Y hay gente en Argentina, en muchas instituciones que no tienen acceso a bases de datos y me preguntan, muchas veces me han preguntado, ¿a dónde te deposito el costo del artículo? Pues si tú no tienes ética, inmediatamente puedes decir, bueno, una cuenta hasta personal, ¿no? Pero ¿sabes qué? Pues no se puede, o sea, no es una cuestión de lucro, ¿no? Pero es muy fácil hacer. Se puede hacer, sacar mucho provecho, ¿no? Si no tienes esta cuestión ética. Pues el capítulo 10 lo dividimos en 2 grandes temas. Primero veremos una reseña histórica de la profesión bibliotecaria. En esta breve reseña, como lo voy a hacer muy breve, primero nos menciona el autor, nos da una idea de cómo se percibe al bibliotecario. Nos dice por ahí que el bibliotecario se percibe siempre como una persona en un espacio físico llamado biblioteca, y es nuestra realidad. Muy pocas veces pensamos en un bibliotecario sin este espacio físico como la biblioteca. Siempre pensamos en servicios
reales o servicios que están en un lugar físico, ¿no? Así como los materiales físicos. Muy pocas veces se piensa en una biblioteca digital y que un bibliotecario va a estar detrás de esos servicios. No, aquí tenemos alguna cronología sobre esta reseña histórica, en donde nos menciona primero los modelos de aprendizaje o los métodos, en donde los bibliotecarios nos hablan un poquito de la poca existencia de bibliotecas, por lo tanto había poco personal en esas bibliotecas. Y prácticamente la función del bibliotecario en esas bibliotecas era custodiar, ¿no? Te entrego un montón de libros y lo único que tienes que hacer es cuidar que no te los roben. Era la función básica del bibliotecario. Entonces, el medio de aprendizaje en esos centros de biblioteca o centros de información era aprender a prueba y error. Se empezaron entonces a hacer comunidades para socializar un poco el conocimiento que cada uno de esos bibliotecarios tenía y empezar a compartir el conocimiento que tenía cada uno de ellos, pero eran personas sin formación académica en el ámbito de las bibliotecas. Después aquí nos dice con el crecimiento de las escuelas técnicas, esto viene como consecuencia de la revolución industrial. Antiguamente en Estados Unidos, basa todo el estudio en Estados Unidos, se contaba con la enseñanza de la influencia británica, en donde ellos pues enseñaban el idioma, literatura, etcétera, etcétera. Cuando entra la revolución industrial, pues empieza un auge bastante fuerte sobre las escuelas técnicas, y lo podemos ver en la realidad, ¿no? Allá en Estados Unidos una carrera técnica tiene un valor cuando menos más alto que aquí en nuestro país. Entonces empiezan las escuelas técnicas y empieza otra manera de aprender sobre la biblioteca. Todavía estábamos hasta a nivel técnico. Después viene el crecimiento de las bibliotecas, como nos lo explicó ayer Juanita, la cronología de las bibliotecas en América, en donde a consecuencia de este crecimiento de bibliotecas, pues empieza a crecer el personal de ellas. Ya no nada más estaba uno encargado para custodiar libros, sino ya empezaba a haber un poco más de organización en estas bibliotecas y por lo pronto pues más personal. Viene la influencia de Dewey, entonces él entra con esta profesionalización del bibliotecario. Todos ya vimos en estos días hemos hablado sobre Dewey, la influencia que tuvo, sobre todo con su sistema de clasificación. Y luego viene también en la fundación de la ALA, en donde él funge con la Secretaría General y crea el American Library Journal. Antes de esto, pues la comunicación de la profesionalización del bibliotecario se hacía a través de una revista, la Library Journal, y ahí empezaban a publicar, pero ya con la influencia de Dewey y la asociación en la ALA empiezan a formar esta otra revista, que es la American Library Journal, y es cuando empieza la profesionalización del bibliotecario. Ya viendo el panorama general de el auge que tuvieron las bibliotecas debido al cambio del modelo educativo de las escuelas técnicas y de la gran influencia que tiene Dewey en la profesionalización del bibliotecario, vamos a hablar de la historia y de la historia de las bibliotecas, de la historia de las escuelas de bibliotecología y de las escuelas contemporáneas de bibliotecología. En la historia dice, el autor nos dice que Dewey fue el principal promotor de estas escuelas de bibliotecología. Dice que en 1983 Dewey recibe la invitación recibe una invitación de la Universidad de Columbia para ocupar la posición de director de la biblioteca. Cuando Dewey se entrevista con el presidente de la universidad, Dewey le propone o le plantea la idea de la creación de la escuela de bibliotecología,
el presidente lo acepta de una manera agradable esta idea, y igual que tiene el suficiente, ahí dice que tenía el suficiente apoyo de los funcionarios y de la Junta. Es por esto que al obtener estos acuerdos o esta aprobación, se crea la primera escuela de bibliotecología que abre el 1 de enero de 1987 y dice que tiene esta primera escuela abre con un número de 20 alumnos, de los cuales 17 eran mujeres y 3 eran hombres solamente. Esta primera escuela de bibliotecología dice que el programa educativo incluía la selección, la bibliografía, la recolección de materiales, la administración y los temas relacionados con la catalogación. Mientras va evolucionando esta escuela, o en el transcurso del tiempo de esta escuela, empieza a haber una relación muy tensa entre Dewey y los funcionarios de la junta directiva de la Universidad de Columbia, donde estaba establecida, debido a que en la escuela asistían mujeres a las clases, a la educación bibliotecológica, a la escuela de bibliotecología, perdón. A la escuela de bibliotecología acudían mujeres, y cuando los funcionarios de la Universidad de Columbia se dan cuenta, lo que hacen es que prohíben la entrada a las aulas a las mujeres, o prohíben la entrada a los salones a la escuela de la bibliotecología, por lo que los alumnos de esta escuela, pues lo que hicieron es que empezaron a tomar clases en un almacén enfrente de la universidad. ¿Todo eso por las mujeres? Todo eso por las mujeres. ¿Qué? Después de esto ya Dewey se da cuenta de que el proyecto no tenía mucho futuro en la Universidad de Columbia y traslada la escuela a la Universidad de Nueva York en Albany. Ahí ya ahí también Dewey funge como director de la biblioteca de la Universidad de Nueva York en Albany, igual que el director de la Escuela de Bibliotecología en Albany. Y ahí ya se establece la primera escuela formal de bibliotecología. Después de esta surgen varias más. Después de ver el éxito de esta escuela de bibliotecología, surgen varias más imitando a esta. El autor dice que para 1900 existían cuatro escuelas de bibliotecología muy importantes en Estados Unidos, que era la del Instituto Pratt, la de la Universidad de Drexel y la de la Biblioteca Estatal de la Universidad de Illinois. En el Instituto Pratt, la escuela de bibliotecología estaba dirigida por Mary Plummer, que había sido una destacada alumna de la primera escuela de Dewey. Así que lo que aportó esta persona, o lo que aportó esta escuela de bibliotecología del Instituto Pratt, fue que amplió el plan de estudios de la escuela de la bibliotecología, de pasar de 6 meses a 2 años. También dice que en esa ampliación ofrecía una especialización en bibliotecología infantil. También se surgieron estas otras dos escuelas en la Universidad de Drexel y en la Universidad de Illinois. También estuvieron o fueron fundadas por estudiantes de la Universidad de Dewey, que fue la primera escuela de bibliotecología. Alice Kroger, quien era directora del programa educativo de la Universidad de Drexel, tuvo una gran contribución hacia la publicación de textos, en materia de bibliotecología, sobre todo en la materia de referencia y selección de libros. Debido ya a este éxito, empezaron a haber más y más escuelas de bibliotecología, pero mientras aumentaba el número de escuelas de bibliotecología, también empezaron a haber diferentes tipos de escuelas de bibliotecología y tenían muchas variaciones en sus programas educativos.
desde los requisitos que pedían para entrar a una escuela de bibliotecología hasta la duración de el tiempo del programa, así como el grado que iban a obtener al cursar este programa. Debido a esto, hubo varios organismos que se involucraron en el desarrollo de estas escuelas, que fueron la ALA y la ALSS. Esos son los dos organismos que se involucraron, pero el que realmente tuvo un impacto sobre el futuro de las escuelas de bibliotecología fue la Asociación de Carnegie, que ya habíamos visto que esta asociación había sido una de las impulsoras en la construcción de bibliotecas. Esta asociación lo que hacía es que construía bibliotecas, no era tanto que su apoyo financiero era en la construcción de bibliotecas, no tanto en proporcionarle los libros y proporcionarle el staff o el personal bibliotecario. Entonces, esta corporación lo que hizo es que al principio se entrevistó con una persona llamada Alvin Johnson, a quien le pidieron que hiciera un reporte de cuál era la situación de las bibliotecas que habían financiado esta corporación. El reporte de Johnson lo que le decía era que el reporte de Johnson decía que el personal bibliotecario tenía observó la pobre el reporte decía que había una pobre capacitación en el personal bibliotecario y criticó la calidad de los programas educativos y sugirió que la corporación se involucrara más en estos programas de educación o en estas escuelas de bibliotecología. Así, la corporación. Okay. Bueno, ya llegó a la corporación hizo algunas. ¿Qué le pasaste? ¿Le hiciste? ¿Lo reprimiste? Ya, bueno, así han de haber sido las mujeres por las que le cerraron la escuela de pues sí, imagínate. Nada más para profundizar un poquitito con lo que dice Mario, en la actualidad en los Estados Unidos el 82% de los bibliotecarios profesionales son mujeres. En su inicio no les dejaban entrar, ahorita son las que dominan. Disculpe. De los cuales el 8% son afroamericanos y 5% hispanos. Bueno, tenemos cierta presencia en Estados Unidos. Y no va a crecer tanto a comparación de cómo va a crecer la población que va a las bibliotecas. Aparte, el 60% de los bibliotecarios son mayor de 45 años. Se espera que para este año el 76% de ellos se vaya y contratar gente nueva. Y esperemos que esa gente nueva pueda ser con una profesión biblioteconomía, o bien que se especialice como lo estamos haciendo nosotros. Más bien. Como que ahorita el autor, lo que está expresando es la preocupación de que el tiempo está pasando y está midiendo los porcentajes en los que va a haber un momento en que el personal profesional bibliotecario ya va a estar jubilado, es decir, ya se va a retirar de su población, mas sin embargo las demás especialidades siguen en funciones. Y no va a haber, no se está viendo que haya en porcentaje dándole soporte a las diversas áreas del conocimiento a través del profesional de la información. Ellos dicen, a los que yo he oído de la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación, ellos están preocupados no porque no haya producción de bibliotecarios, en número sí hay. Lo que no hicieron fue preparar líderes. No tienen gente que los sustituya. Si estos grandes nombres que están ahora. Sí, algo así menciona el autor. Y ya les toca, porque ahí ya sabes que la jubilación es obligatoria. O sea, hay un momento en que te jubilas o te jubilas. Y ya es en estos años donde la primera generación se jubila. Sí. Es cierto eso, como que le da el peso de que hay gente quizás con el conocimiento, pero como que le da el peso de importancia al nivel de preparación que ahorita la gente tiene. No es gratuito que el autor lo mencione. Yo creo que él mismo va por jubilarse. No, en serio, yo creo que es un hombre ya en jubilación. Y los gringos se jubilan además, porque ellos sí que tienen un proyecto de vida y les va rete bien, se compran un terreno en Ensenada, ¿no? Su barquito y todo. Sí. En México la realidad tampoco está muy diferente. Me ha tocado asistir a las jornadas y el promedio de edades, claro, se complementa con los estudiantes que llegan. La diferencia es que aquí la jubilación es obligatoria.
Aquí tú puedes salir con los pies por delante en la institución donde trabajes, ¿no? Pero allá no, entonces ahí sí tienen el problema, lo tienen encima. Porque en 2, 3 años toda la gente que condujo la profesión los últimos 40 años sale y no prepararon reemplazos. Sería buena onda que esta maestría, si se llega a hacer, pues se acreditara con la ALA para que pudiera exportar sus egresados a Estados Unidos. Bueno, para continuar con el capítulo 10, como estamos hablando de la profesión del bibliotecario, vamos a ver 4 momentos del bibliotecario, su profesión, la imagen y las funciones y competencias que debe de tener. Y que algunas de estas van a quedar como agendas abiertas de reflexión como un cierre del seminario, porque no las podremos discutir ahorita y no queremos, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con el tema que está ahorita en la parte de la imagen, que se va a relacionar con lo que estamos platicando en este momento. La imagen del bibliotecario se considera de acuerdo a lo que dice el autor, como una profesión débil, porque se considera dentro de las profesiones que se consideran femeninas, pues la bibliotecología tenía el 7º lugar o el 4º, de manicura y así, y luego la bibliotecología. Entonces sí, ahí dice algo así de manicurista o no sé qué, o sea, las compara con eso. Con razón. Entonces, bueno, esto por supuesto es debido a la presencia que tuvo la mujer en la bibliotecología, que de las cosas que ya estamos comentando, pero además que históricamente recuerden que la mujer ha estado ha estado reprimida y no en todos los espacios se le permitía hacer presencia. Entonces la biblioteca fue uno de los espacios que sí se le abrió esa presencia para apoyar la lectura y trabajar con los niños, y entonces era un poco la extensión de la casa y llevarla a la biblioteca. Entonces las mujeres, bueno, hay incluso hay hechos narrados ahí que los niños pues se sentían más a gusto que las atendía una bibliotecaria que un varón. Bueno, en este sentido los hombres, el papel que jugaban era más administrativo, donde había control, porque como no era muy bien visto un papel débil, un varón estando en algo débil, ellos tomaban el control de otras funciones de la biblioteca, como la parte administrativa, las cosas rudas, digamos, ¿no? Donde ellos podían controlar ciertas cosas. Entonces, pues eso ha sido, esta imagen de la bibliotecología como algo débil, ha sido por lo que históricamente se ha estado narrando todo este momento, ¿no? Esta presencia femenina muy fuerte, y que finalmente son las mujeres las que terminan consolidando este proyecto de bibliotecas para que estén donde estamos ahora. También como otra parte de la imagen se considera como que los bibliotecarios tienen rasgos pasivos y que son introvertidos y poco asertivos, justamente por esta nueva imagen femenina de que la ven es sumisa y así, entonces todos los que ven a un bibliotecario son así como muy quietos, ¿no? Incapaz así como de moverse. Eso es lo que dice la literatura, y ya sabemos que no. Y que también otra imagen es que tenían resistencia al cambio y había desinterés por la toma de decisiones. Más que desinterés, pues más bien era porque no se le permitía tomar decisiones, ¿no? Porque esos papeles los tenían los varones. Eso es en cuanto a la imagen que nos da el autor. Y luego las funciones, no puse todas las funciones tradicionales que ya de alguna manera conocemos de apoyar al usuario, hay muchos modelos que vienen aquí, pero que clasifica el conocimiento y que todo eso. Pero hay dos cosas que pueden ser importantes aquí, que el bibliotecario, como una función principal que debe ser su existencia, o lo que le da sentido a su presencia, es la mediación que hace entre el usuario y todos los registros que hay de información para que llegue a esa información. Es una parte importante, y la parte de que un bibliotecario tendrá pues también la posibilidad de interrelacionar diversos cuerpos de conocimiento. Es decir, no se va a quedar, reconoce cada cuerpo de conocimiento, cada disciplina, y podrá tener la capacidad para hacer estas interrelaciones entre cada una de esas disciplinas. Por otro lado, dice, ¿qué competencias debería de tener un bibliotecario?
Bueno, el bibliotecario debe ser un asesor, debe ser un planificador, un administrador, un instructor y un evaluador. Por supuesto que estas son competencias ya más contemporáneas que no estaban necesariamente en los inicios del bibliotecario. Sin embargo, dice la lectura que si podemos considerar pues a la bibliotecología como una profesión. O sea, ahí lo plantea como una duda, ¿la podemos considerar como una profesión? Y partiendo del hecho de que hay tres tipos de profesiones. Una profesión es la que se consideran profesiones de alta autoridad, que entre ellas van a estar las profesiones de medicina y de derecho, de las que todo el libro ha mencionado durante todo este tiempo. La profesión que está está mal escrito, disculpen, porque ya no veía. La profesión que está orientada al producto, que son la ingeniería, las arquitecturas, las que finalmente tienen a hacer algo tangible con su hacer, con su profesión, y las profesiones, y no quise traducir el empowerment porque tiene muchas connotaciones distintas. Yo siempre he considerado que el empowerment es como una especie de habilitación, pero las que producen el empowerment que están orientadas al cliente, que es ahí donde entra la bibliotecología, porque está orientada a dar un servicio a personas y los empodera de ciertos conocimientos para que vayan adelante, y entre esas profesiones está la educación y están otras disciplinas de ese tipo. Muy bien, pero dice que las profesiones deben de tener, de acuerdo a una teoría que está ahí, deben de tener diversas posesiones para que se pueda considerar una profesión. Entonces, entre las posesiones que debe tener una profesión está la posesión de los conocimientos teóricos que respaldan pues su disciplina en la que se va a desarrollar. Y también debe de tener una posesión de autonomía. Aquí va a entrar la parte del uso de los juicios del juicio cuando está practicando su profesión, es decir, tomar decisiones, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Es decir, hay un poco de autonomía en el sentido de que él puede tomar las ciertas decisiones con la información teórica que tiene y podrá salir adelante en la práctica. También está la posesión del control de la conducta, es decir, que debe haber un código de ética que norme y regule, que ya hemos platicado y que Isa nos habló ahí como más de una hora, yo creo. Se extendió, y eso ya no la escuché. Y luego también dice que debemos de tener una posesión dominante o altruista, que es decir, nosotros debemos dejar de lado nuestros intereses personales y atender para lo que estamos estudiando o a ese grupo que vamos a beneficiar. Otra posesión muy importante es la posesión de monopolio. Aquí se refiere, esta posesión de monopolio se refiere a la forma en que ¿cómo se llama? En que hay disciplinas como la medicina y el derecho que tienen organismos que sancionan, pero en una sanción más fuerte, de solo señalar. Si un médico no ejerce bien o hace un acto de negligencia, le pueden retirar su licencia. Entonces ahí hay un riesgo muy alto de la toma de sus propias decisiones. No solamente tiene un código de su autonomía, sino que además hay un organismo externo que está señalándolo y que va a enjuiciarlo de alguna manera y le quitará su licencia. No así sucederá con otros programas académicos, porque no tiene quien lo sancione. Pues sí la regué con un usuario y se enojó y se peleó, pero nadie me va a quitar mi licencia de bibliotecario, por ejemplo. Entonces está la otra posesión de asociación, que entonces ahí habla de que todas estas disciplinas deben de tener una asociación como para hacerlas fuertes y presentes y que haya una voz que hable por ellas. Entonces, en ese sentido, la bibliotecología no tiene esa posesión de monopolio, y es una carente que queda ahí abierta. Y entonces el autor por eso se plantea, bueno, y si con esa carente que tenemos podemos considerarnos una profesión, porque no hay quien señale abiertamente, o sea, la ALA no llega y nos manda un ultimátum y dice, sabe que usted ya no ejerce como bibliotecario, o sea, hay un código y hay todo, pero no hay quien sancione del todo.
Bueno, hay mucha información ahí detrás, estoy tratando de nada más ver el esquema de los retos que quedaría de ver para nosotros de una manera interna, es decir, cómo nos vemos como en una profesión, cuál es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos como bibliotecarios, qué funciones creemos que son las que tenemos que hacer y ya no anda por la otra. Y las competencias que debemos desarrollar para que esta profesión sea considerada pues más seria, ¿no? O sea, o con otra fuerza. Bien. Sí, nada más para terminar y agregar como en el capítulo anterior mencionas que es función ahorita ya del bibliotecario hacer la propia difusión de su profesión. Pues es responsabilidad de nosotros difundir esta imagen. Tenemos una imagen afuera es aburrida, el viejito, una viejita teniente, o sea, así menciona el libro, alguien perona, o sea, menciona unos adjetivos muy fuertes, usted está encasillando el papel de la referencista, de un bibliotecario en un mostrador de biblioteca. Entonces yo creo que es responsabilidad de ahora de los bibliotecarios contemporáneos dar difusión a esta profesión, motivar a los estudiantes que están estudiando la carrera y motivar a los profesionales que ya estamos aquí para continuar con la especialización, abriendo los programas académicos como una maestría. Pues vamos a tomarnos una foto y publicarla para que vean. Que la imagen del bibliotecario ya cambió. No, que está muy cerca. Pues el maestro Montano me dijo que llegara a las 8 para que estuviera ahí en referencia. Doctor, en el curso que hay cuando me preguntan ¿qué carrera estudió? Le digo bibliotecología. ¿Existe aquí? ¿Se estudia para eso? Para eso, los estudiantes no lo conocen. Cuando se menciona en el CAI, por ejemplo, de que hay un curso para acomodar los libros, ¿cómo se llama? Intercalación. Se sorprenden ahora cuando uno les dice que hay una carrera y de alguna manera que se tenga el respeto, ¿no? Pues se sorprenden también. De hecho yo les respondo esto. La misma cara que ellos ponen la puso mi mamá cuando le dije. Le digo, mamá, vete ¿O ya cerraste tu chunche? Maestro. ¿Cuál es la prisa ahora, No, porque es que yo pensé que quería hacer un cierre y le quería dejar tiempo para comentarios. No, pero iba a cerrar, quería usar de pretexto tu última, pero ábrele ahí. Le pone punto y se va. My computer. Ya lo saqué. Lo va a tener que sáquenlo. No. Sí, maestra, aquí está. Ahí donde están las competencias. Esa es la otra, creo. Esa. Dice Mónica que ¿verdad? Con una maestría o no sé qué dijiste, que hay que hacer una maestría y todo. Supuestamente una maestría, si es consistente con este texto, que no tendría que serlo, pero nada más por ponerlo como ejemplo, tendría que tener esas competencias o preparar para esas competencias, ¿sí? ¿Qué se entiende por una competencia? La habilidad, desarrollo, una persona, Eso ni está ahí. Pues que traes es de antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues por eso, maestro. No tiene competencia porque no se usaba precolombiano. Déjenme doy cuenta. Es conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes demostrables para ejecutar alguna actividad, ¿no? Entonces esta maestría tendría que tener, sí, ciertamente, la posibilidad de desarrollar los recursos humanos para que pudieran tener la competencia de asesorar. Y en función de eso habría que diseñar los programas, ¿no? Porque no se trata de solo porque los españoles dicen que hay que estudiar documentación. Hay que estudiar con mucha seriedad qué es lo que se va a meter dentro del programa, ¿no? Que las competencias para planificar, que no son poca cosa, ¿no? Porque ¿qué es lo que vimos detrás de todo lo que estuvieron ustedes presentando? Era el tema de que cuando Dewey arranca su rollo con cuestiones totalmente
domésticas, perdón. Dewey empezó esos cursos universitarios, o los que hizo en Columbia, enseñando a llenar fichas de 3x5, enseñando a cómo manejar. Había cursos de mecanografía, porque pues obviamente la máquina no era como la computadora ahora, entonces no, era una nueva tecnología en aquel momento, no todo el mundo sabía usarla. Empezó con cómo se podía preparar el lomo de un libro para ponerle el número de clasificación. Eso era lo que se enseñaba en la escuela de Dewey. Yo no sé si por eso, pues el libro no lo aclara, si esto por eso habría traído, en el sentido que tú dices, de que después de la manicura sigue la bibliotecología, habría traído muchas mujeres como una especie de oficio pues muy parecido a las artes manuales, ¿no? A las cosas manuales. Y el pleito que viene después es la profesionalización, porque ahorita que dijiste esto, a mí me preocupa la idea de la maestría va más allá de estas partes, de cómo saber cómo intercalar un libro, sino el sentido de por qué tengo que intercalar los libros. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tengo que medir la disponibilidad de los materiales? Estos, digamos, yo no creo que sean fenómenos, pero evidentemente es un nivel más alto que la parte meramente operativa. El diplomado busca, supongo, o al menos este curso, buscar un poco reflexionar sobre lo que es abandonar la parte estrictamente operativa, que si el lomo, que si le cambio, que si le qué sé qué, a los porqués, ¿no? Y sobre todo a cuál es la proyección hacia adelante. Porque después de esto efectivamente es meterse en un rollo de abrir una maestría en este país, es ahorita embarcarse en una megaventura, ¿no? Hay que constituir un cuerpo académico, porque si no los recursos PIFI no van a fluir hacia la maestría, a menos que se tenga mucho dinero para estarla financiando. ¿Sí? ¿Tienen mucho dinero? Entonces hay que crear un cuerpo académico. Eso significa que el cuerpo académico pues son ustedes, o sea, son los que eventualmente van a ser profesores de esa maestría. Ahorita, como sea, la libran, trayendo gente prestada de no sé, del DF, de Madrid, de no sé dónde, pero al rato ustedes se tienen que encargar del asunto y no es poca cosa, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante, empezar a publicar, empezar a pensar cómo se hace investigación. Tienen, cuando menos en la computadora del José María, cualquier cantidad de datos, ¿eh? ¡Qué impresión! ¿eh? Yo creo que alguien que pudiera escribir ahí, podría organizar fácil 10 grupos de trabajo y ponerlos a todos en investigación para producir 10 artículos al final del año. Hay cualquier cantidad, han levantado cualquier cantidad de información. Y todo eso, pues hay que hacerlo, porque eso es parte de la responsabilidad que implica, no solo que ustedes se preparen, porque después dirías, ¿y para qué tener la maestría? ¿Como para qué? Ni siquiera están pensando en dejar la ciudad y irse a trabajar a otro lado, no hay mejor universidad que esa aquí. ¿Para qué tener la maestría? Entonces es lo que hay que pensarle, ¿no? Al otro lado. En el otro lado estás trabada, porque como hemos estado oyendo, la ALA ha estado presente desde la página 1 hasta la 500 y no sé qué, ¿no? ¿No estás en la ALA en Estados Unidos? Digo, ¿tu maestría no es de la ALA? No existes, no existes. Entonces por eso yo decía, no es broma esto de, estando en la frontera, tratando de aprovechar el mercado del otro lado como un mercado de oportunidad, pues lo lógico sería tratar de acreditar la maestría. Y eso implica una buena colección, eso implica los profesores, eso implica los salones, eso implica las bibliotecas, etcétera, ¿no? Es un reto. Y ahora, yo creo que de que la libran, ¿eh? Seguro, no. De que lo van a hacer, lo van a hacer. Sí, y yo creo que antes de que me muera yo, o sea, muy rápido. Pues. Sí. Desde su perspectiva, como usted nos ve de manera grupal, ¿qué recomendaciones nos puede compartir para seguir adelante? Híjole. Así que como abuelito te dé consejos y eso. No sé, pues. Bueno, yo creo que una primera cosa es, para mí fundamental,
es que convenzan a Lupita de crear una buena colección de bibliotecología, ¿no? Ahora que hay dinero, Lupita. Ay, maestro, usted escuchó ciertas cosas, pero no divulguen tanta información. Está así. Está bien. Una buena colección, ¿no? Y luego yo intentaría sentarme a reflexionar qué se puede trabajar de lo que está. Digo, la computadora de José María, por decirlo de alguna manera, porque me tocó verla hoy, pero me imagino cualquier computadora está llena de datos que se pueden reflexionar, ¿no? Y sentarse a pensar el problema de investigación. Porque si no, de todas maneras la maestría los va a atropellar ahí, ¿no? Van a empezar los profesores a decir, pues es que hay que hacer un trabajo de tal cosa y de tal cosa. De este curso, que por cierto supongo que esté claro hasta ahora, si hay dudas es el momento. No, pues este es juego de niños. Para cuando empiece los trabajos de Catalina Naumis, que ya viene al rato. Cuando vengan los españoles con sus rollos de que cuando menos, como son ellos, ¿no? Tiene que pesar 600 gramos, porque si no, no pasa el trabajo, ¿no? Porque así son. Si no hay 800 referencias bibliográficas, el trabajo no sirve, ¿no? Entonces ahí es donde por eso es que hay que empezar a reflexionar sobre todo qué tipo de cosas tienen ustedes acá que puedan poner en esos trabajos, para no andar inventando el hilo negro. A través de los años se ha intentado hacer cuerpos académicos en la biblioteca. Sin embargo, como usted dice, nos enfrascamos en lo inmediato, en nuestras labores administrativas. La investigación la hemos dejado pues como segundo término. Sin embargo, tenemos ahorita la oportunidad, qué bueno que nos consideraron y que estamos aquí para empezar esa investigación y ver el sentido, como usted nos comentó, el sentido claro, que es claro. muy importante. ¿Decías? Por ahí, ¿sí? Hace como 2 años practicaba con maestro anteriormente, ¿cómo se llama? Cortés, sobre esta cuestión de la necesidad de escribir, plasmar. ¿Cuántos años no tiene cada quien aquí trabajando? Fácil puede escribir un artículo de sus áreas, ¿no? De toda la experiencia que se tiene, de referencistas, de la serie de preguntas que recibimos, los casos que hemos atendido en vuestro encuentro. Es una cuestión de plasmar lo que sabes, ¿no? Yo diría que eso es una cuestión, bueno, en mi experiencia de 2 cosas. Una, sí, pues la voluntad de lo que tú quieras, pero necesitas sentarte a trabajar con interlocutores válidos. No sé si me explico. O sea, a veces tú traes una idea, pues simplemente volteas a ver y no hay con quién discutirla, ¿no? O el primero que le encuentres para explicársela solo te da por su lado. No, qué brillante, no, sí hay que hacerlo. Sí, pero eso no me sirve, o sea, necesito que alguien se siente enfrente de mí y me diga, no, maestro, eso no te entendí, a ver, vuélvelo a explicar, ¿no? Un interlocutor. Eso que yo creo que eso te lleva a que hay que trabajar en grupo. O sea, yo creo que hay que reflejar reflexionar lo que se tiene, pero grupalmente. Uno solo va a ser muy difícil que lo saque. Y luego es de una disciplina personal. Voy a decir un anatema, a lo mejor no es cierto, lo voy a sobresimplificar. Tienen un horario relativamente cómodo. Digo, supongo que hay gente que tiene otros trabajos, pero no sé si es el caso de todos, ¿no? Entonces, tranquilamente tienes una parte del día, pues es cuestión nada más de disciplina. De todas maneras, la maestría los va a disciplinar. De todas maneras van a tener que quemar parte de ese tiempo y de los sábados y los domingos, ¿no? Venga, maestro, estas intenciones de escribir siempre estuvieron presentes. Sin embargo, el sistema bibliotecario, comentamos que se tomó y con cambios en todos los sentidos, ¿no? Entonces ha habido mucho trabajo de sistematizar y estandarizar para que ya fluyan las cosas solitas y que cuando llegue nuevo personal ya sabemos cómo encarrilarlo y rápido, ¿no? Entonces eso ha cortado pues las energías también de ir sobre eso. Ahorita ya tenemos muchos procesos muy andados, ya hemos reestructurado, hemos hecho reingenierías al por mayor y acomodado pues los flujos para que no se tropiecen entre ellos mismos y tengan interconexión. Entonces en ese sentido también
ya algunos nos podemos sentar a gusto y ya sabe cada uno todo lo que tiene que hacer, ya está todo organizado pues, para que cada uno haga su trabajo y entonces en ese, le va quedando el tiempo para estar haciendo estas reflexiones de toda la información que ha generado por todos estos años y ya es el tiempo de escribirlo pero nos hace falta todavía esta metodología, las formas, pero es muy importante porque hemos estado... Sí, Lupita, pero esa metodología no se da en abstracto. Yo estoy convencido de eso. Tú, ¿quieres aprender a nadar? Sí, que alguien te diga más o menos cómo se hace, pero después tírate a la alberca. Sí. Sí, porque eso de estar teorizando y las metodologías en particular. Uy, ¿cuánta gente ves que va de curso de metodología en curso de metodología y nunca hace nada de investigación? Pues sí se la pasa tratando de discernir cuál es el método y cuál es la mejor manera de aproximarse al objeto. Hazlo. Este ejercicio de este curso, ahí pianito, o sea, aunque sea chiquito, pero se van a acordar de mi abuela. Les juro que se van a acordar de mi abuela cuando empiecen a hacerlo. Porque el problema es que están muy lejos o ya se les olvidó a los que lo hicieron alguna vez del tema de cómo aproximarse a un tema y discernir la esencia de él en 4 páginas. Va a ser un primer intento. Yo lo que voy a hacer es devolverles el trabajo, no digo que inmediatamente. Inmediatamente hay que calificar porque hay que cumplir requisitos y todo. Pero lo que pienso devolver es cada trabajo, por eso también un poco la intención de que fueran cortos, con globitos de correcciones, diciéndoles en cada caso lo que yo pienso, más allá de la calificación, ¿no? O sea, finalmente digo yo que el trabajo no se trata de hacer un trabajo correcto, sino de aprender haciendo, tratar de aprender haciendo el trabajo, ¿no? Entonces yo les devuelvo con globitos y ustedes pues así se van a tener que ir formando, ¿no? Poco a poco. Habrá profesores que nada más les van a poner bueno o malo, habrá profesores que se tomen el trabajo de ir a corregir, pero todo lo tienen que seguir haciendo. Y si en algún momento haría falta un ejercicio global conducido por alguien de aquí o alguien que sepa metodología para decir, bueno, ¿qué podemos hacer de reflexión con toda esta cantidad de cosas que hemos hecho a lo largo de 10, 12 años, ¿no? Porque si hay muchos datos, hay cosas que yo no he visto en otro lado, o sea, LibQual son 3 o 4 bibliotecas en el país las que lo tienen. Que tengan 2 mediciones de LibQual es la primera que yo veo. Bueno, ¿y por qué no puedes reflexionar qué pasó de una medición a la otra? ¿Por qué no puedes hacer 3 hojitas que digan cómo explicas que el globito se desinfló, se infló? Cuando menos daría para presentar una ponencia en las Zambaques de perdida, pero pues puliéndole hasta se puede publicar, porque no hay. Y es una manera también de construir para el futuro, ¿no? Porque uno da los cursos y dice, busquen la literatura, a ver qué hay, y la gente llega y dice, pues no hay nada, pues sí, nadie escribe, nadie publica, pero de ahí tenemos culpa todos. Ustedes también. Bueno, pues yo fascinado, así es fácil dar clase. Con grupos así es fácil dar clase. Ya luego llega uno, agarra los trabajos, ¿no? Como debe ser, los tiras, los que queden arriba de la mesa pasan, los que caen abajo reprueban. Se acabó el curso. La mesa chiquita. Sí. Bueno, pues ¿qué sigue? Pues la cena. ¿Por aquí irse? ¿A dónde? ¿Y cómo? O sea, carteles. ¿No iba a hablar sobre dónde íbamos a investigar los temas? Sí, Amy me está haciendo una pregunta. Es que una de las cosas que nos encontramos ahora que estuve hablando con algunos de ustedes es que hay temas que no están reflejados ni en jornadas, ni en, no sé si en investigación bibliotecológica, no lo sé, pero en jornadas no está. Entonces le decía yo a Amy, pues yo creo que yo les voy a decir, arranquen por donde quieran y con lo que quieran, con lo que se encuentren. Nomás no se me despeguen, ¿no? O sea, el que está hablando de inteligencia artificial, que no empieza a hablar de los robots que son capaces de subir los libros, no, que lo aterrice acá, ¿no? Igual el caso de los digitales y toda esta gente, ¿no? Y en el caso de comunidades, pues que hablen de las comunidades mexicanas, lo más que se pueda. Esa era la idea de ir por LAMBAC, por el lado de las jornadas de LAMBAC y de la investigación bibliotecológica, de ver un poco qué es lo que está pasando aquí, ¿no?
¿Era eso? Sí, ¿verdad? Ok. Respecto a los trabajos, ¿no? Pues, ¿qué les parece si le damos un aplauso al doctor? Gracias.